Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Un placer volver a saludarlos en este hermoso día sábado que nos da el Señor. Así es que, pues, ¿cómo no darle gracias? Porque nos da un día más de vida, la oportunidad de alimentarnos con su palabra y estar bien con la familia. Así es que, bueno, mis hermanos, comenzamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos porque grande es tu amor y tu misericordia y nos das un día más para poder alimentarnos de tu palabra, en este alimento espiritual que todos necesitamos. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos y también pedimos tu bendición y la unción de tu Santo Espíritu para que siga abriendo nuestra mente, nuestro corazón y que tu palabra se quede ahí guardada y que la podamos llevar a la práctica en los días de nuestra vida. Así pues, Señor Jesús, que este mensaje de hoy que tienes para nosotros se quede grabado en nuestro corazón y que podamos compartirlo con los que nos rodean, con aquellos que vivimos juntos, aquellos que trabajan con nosotros, aquellos que son los seres queridos que tenemos cerca. Así pues, Señor, junto con ellos recibimos tu bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, gracias por perseverar, por estar un día más aquí compartiendo el alimento espiritual que todos necesitamos. Así que mis hermanos, gracias por perseverar y recuerden, denle like para que más personas puedan gozar de estos momentos en los cuales compartimos el alimento espiritual. En este hermoso día sábado vamos a compartir San Marcos 16 del 9 al 15. San Marcos 16 del 9 al 15. Y dice así. Uh, Jesús, pues, resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lloraban. Pero al oírle decir que vivía y que los había visto, no le creyeron. Después Jesús se apareció bajo otra figura a 2 de ellos que se dirigían a un pueblito. Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, se apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer en los que lo habían visto. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, este evangelio pues nos cuenta, nos narra la resurrección del Señor, ¿verdad? Y esta es una de sus apariciones en las cuales también concluye lo del evangelio, ¿verdad? Porque aquí ¿de qué nos habla? De que María Magdalena fue la primera, ¿verdad? Que pues fue muy de madrugada al sepulcro. Así es que entonces también nos dice que él resucitó en la madrugada del primer día de la semana. ¿Y cuál era el primer día de la semana? El día domingo. De ahí que nosotros guardamos el día del Señor. ¿Ah? ¿Qué día? El día domingo, en el cual vamos a misa, lo dedicamos para primero alimentarnos de su palabra, de su cuerpo y su sangre, y luego compartir con la familia, ¿verdad? Por eso para nosotros el día de resurrección es el día domingo en el cual se lleva a cabo la Santa Misa, en el cual nosotros damos gloria al Dios
porque Él resucitó, ¿verdad? Así que entonces, ¿y qué hizo ella? Fue anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lloraban. Bueno, todavía lloraban, ¿por qué? Porque no se daban cuenta de que Jesús había resucitado. Mas, sin embargo, cuando ella les dijo que vivía y que lo había visto, no le creyeron. O sea que aún no habían entendido lo que les había dicho cuando Jesús, ¿cuántas veces, sí recordamos como cuántas veces Jesús les dijo? Pero nunca le ponían atención, ¿verdad? Porque cuando Jesús les explicó que iba a padecer en Jerusalén, ¿ellos de qué iban hablando? De quién iba a ser el más grande entre ellos, ¿verdad? O sea que ni atención le pusieron en esa ocasión, por eso ahí ellos todavía no entendían lo que le había dicho y tampoco de las escrituras, porque si recordamos que eran gente humilde y pues no todos sabían leer, por lo tanto no todos tenían acceso a las escrituras. Solamente cuando escuchaban leer a los maestros de la ley, cuando iban a sus reuniones el día sábado, porque ellos se reunían los sábados, ¿verdad? Entonces podían escuchar las escrituras, pero si tampoco ponían atención, pues difícilmente iban a reconocer en el tiempo que estaban viviendo. Por eso que Jesús que estaban tristes, ¿verdad? Pero al oírle decir que vivía y que lo había visto, no le creyeron. Bueno, también aquí después nos dice, después Jesús se apareció bajo otra figura a dos de ellos que se dirigían a un pueblito. Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. ¿De quiénes nos están hablando ahí? De los caminantes de Maús, ¿verdad? A ellos también se les apareció, como que no lo conocieron en el camino, que iban caminando durante 11 kilómetros, caminando y platicando con Jesús, cuando él les había preguntado que de qué iban hablando, ¿verdad? ¿Y qué les dijeron? Dice, tú eres el único peregrino que no sabe lo que ha pasado en estos días, y le contaron la historia de que había sido crucificado Jesús, ¿verdad? Entonces, y no lo conocieron hasta cuando Jesús, que se había quedado en su casa de ellos porque el día se estaba terminando, y lo invitaron a quedarse con ellos, y lo reconocieron al partir el pan. Y que dijeron, con razón sentíamos arder nuestro corazón cuando nos explicaba de las escrituras. Pero, ¿qué hicieron? Se fueron inmediatamente a buscar a los otros, a los apóstoles, a los discípulos, y tampoco les creyeron cuando ellos dijeron que lo habían mirado. Así que entonces a dos personas no les creyeron, que fue a María Magdalena y a los discípulos de Maús. No les creyeron. Entonces, aquí vemos de dos personajes que van y anuncian la buena nueva. ¿Ah? Y eso es algo que nosotros nos damos cuenta de que hacen esos a llevar la buena nueva que Jesús quiere, ¿verdad? Entonces ellos llevaron la primera buena nueva. ¿Por qué? Porque Cristo había resucitado. Entonces, ¿qué dice? Por último, se apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer en los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. O sea que ahí, eso último,
Cuando vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Entonces, los discípulos que no habían creído a los dos mensajeros, aquí Jesús cuando se les presenta, entonces los envía, ¿verdad? Pero esa tarea que les deja iba a ser la más importante. Dice, anuncien la buena nueva a toda la creación. Mis hermanos, esa buena nueva es la semilla que se sembrará en el mundo y producirá frutos, ¿verdad?, en la actividad humana. ¿Por qué en la actividad humana? Porque ahora nosotros, aquí vamos a mirar algo que estamos llamados a eso. Miren, los que son renovados por el bautismo anuncian el Evangelio, ¿ya?, a la creación en todas sus actitudes y trabajos. Y son fermento que transformará la historia de la humanidad. ¿Ah? ¿Por qué? Porque aquí, miren, los que somos transformados por el bautismo, ¿verdad?, dice, los que son renovados por el bautismo. Renovados. ¿Qué quiere decir? Aquellos que se bautizan están llamados a llevar la buena nueva a los demás. Y ahí viene la cosa que nos toca a nosotros. También tenemos una partecita para nosotros ahora en estos días. Así como la iglesia, ¿verdad?, es la que ahora, la iglesia, ¿quiénes somos? Todos nosotros. Todos los bautizados formamos la iglesia de Jesucristo, de la cual Él es la cabeza. Entonces nosotros, al ser renovados por nuestro bautismo, ¿qué pasa con nosotros? Si estamos llamados a llevar la buena nueva a los demás, porque tenemos que hacer nosotros, sacerdote, profeta y rey. ¿Ah? Esas tres cositas nos toca representar en la tierra. Entonces, al ser renovados por el bautismo, nosotros estamos llamados a vivir como Dios manda. Y nuestra forma, nosotros vamos a hacer la diferencia en el mundo que vivimos. ¿Cómo? Dando testimonio de que de verdad Cristo vive en nosotros y que vivimos como Dios manda. Entonces nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, de hacer las cosas, va a hacer que se transforme la creación, o sea, donde nosotros nos encontramos, todos los que nos rodean. Si nuestra iglesia está en todo el mundo, porque es ¿qué? Universal. Es la católica, que es en todo el mundo. Entonces, cada gente de esos bautizados que están llamados a compartir la buena nueva, si nosotros vivimos como Dios manda, vamos a hacer la fermentación para que más se conviertan, más conozcan a Dios y más cambien sus vidas y puedan ser cambiada la humanidad. Miren, ¿por qué creen que ahorita en estos tiempos hay tanta maldad? Porque los mayorcitos, que somos nosotros, no enseñamos a nuestros hijos el amor y el temor a Dios. Tan simplemente como eso. Porque si les hubiéramos enseñado el último mandamiento que dejó Jesús cuando dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado, nuestros hijos tendrían un corazón más noble, más lleno de amor. Entonces nosotros como bautizados estamos formando esa iglesia, la que debe fomentar el amor, la paciencia y el perdón y la compasión a los demás. Entonces ahí cuando Jesús les dice, vayan por todo el mundo,
y anuncien la buena nueva a toda la creación. Ese fue el mandato para los 11 discípulos que estaban ahí. Sí, pero esos a nosotros ya nos compartieron. Ya sabemos de la palabra del Señor. Ya conocimos a ese Jesús vivo y resucitado que ahora camina con nosotros. Ahora también nosotros tenemos que seguir como iglesia, seguir adelante, llevando la buena nueva a aquellos que no la conocen. Pero nos compromete como bautizados a ser ejemplo para alguien más. Para que alguien más camine en el camino del Señor. Así es que, pero, así como los discípulos que no le creyeron a María Magdalena, ni a los discípulos del camino de Maús, no creyeron. Entonces ahora, en nuestra vida, ahora, también puede pasar que a veces no nos creamos lo que alguien nos dice de Dios. O sea que ya vamos tomando lo de la palabra de Dios como, ¿sí será cierto? ¿Será para estos tiempos? ¿O sería nomás para cuando vivían ellos? Llegan estas preguntas a nosotros, ¿o no es cierto? Esos pensamientos que llegan a veces, ¿y será para mí o será para X persona? No, pero esto no es para estos tiempos, esto ya pasó, esto no vale ahorita. No. La palabra de Dios, ¿quién es? Jesús. En San Juan dice, el verbo se hizo carne. La palabra del Señor, de Dios, se hizo carne. Habitó entre nosotros. Y Jesús también, si es la palabra de Dios, la Biblia, es Jesús, el cual se queda con nosotros. Y lo que está escrito, primero se pasará el cielo y la tierra antes de que deje de cumplirse hasta la última coma y punto de esta Biblia, de su palabra. Así que mis hermanos, si nos llegamos a encontrar con ese momento de dudar de la palabra del Señor, estamos imitando a los discípulos cuando no le creyeron a los que anunciaban que Cristo estaba vivo. Estamos haciendo nuestro corazón duro de piedra que no entiende razón y que solamente se empeña en ¿qué? En que no es verdad, no es cierto, ya pasó. Pues Jesús era, es y será siempre el mismo. Aquel que dio la vida por ti y por mí. Aquel que camina contigo, conmigo y con todos. Ese es Jesús, el que ha resucitado, el que camina con nosotros, el que nos toma de la mano para seguir adelante. Aquel que cuando dijo, les mandaré el Paráclito para que los guíe y les recuerde todo lo que yo les he dicho. El Espíritu de Dios está con nosotros, está en nuestro corazón. Ese Espíritu que recibimos cuando somos bautizados. Por eso Jesús está siempre con nosotros. No más que hay que creer. El papel del católico tiene que ser creer. El único trabajo que tenemos que hacer es creer. Creer que Cristo vive, que Cristo me habla en su palabra y que Cristo camina conmigo, el que me inspira con su Santo Espíritu para cuando me lleguen pensamientos buenos para alguien más, no son míos, son del Señor que me muestra qué hacer. Seamos dóciles a los momentos hermosos cuando Dios nos habla a través de buenos pensamientos para los demás. Creamos, no cerremos nuestro corazón como estos cuando Jesús los reprende, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quisieron entender. Entonces, dice, por último se apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe, por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitar. Que no nos pase así. Si es la palabra del Señor, es verdad. Y no fue para ayer, es para hoy. Para este momento que tú estás vivo,
y que ahora la puedes vivir, porque mañana, quién sabe. Así que nosotros somos esa fermentación para que alguien más conozca a Dios. ¿Cómo? Viviendo como Dios manda, amando, respetando, siendo compasivo con los demás. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque hoy en este día tú nos has hablado, Señor, y que también nosotros somos esos discípulos tuyos que podemos llevar la buena nueva a aquellos que aún no te conocen. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Queremos pedir tu bendición para poder seguir cada día, Señor, perseverando en tu palabra. Y queremos ser instrumentos tuyos para poderles mostrar al mundo que vives, que resucitaste y que caminas con nosotros. Bendito y alabado sea, Señor. Queremos pues recibir tu bendición y quedarnos en tu presencia. Y la recibimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús.